una persona especialista en entrenamiento deportivo, egresado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es licenciado en Educación Física. Se trata del profesor Osvaldo Gómez. Él es el preparador físico de las selecciones antioqueñas de fútbol. Así que con él tendremos una charla bien interesante en torno a la sesión de entrenamientos individuales. La técnica hoy la hace Gustavo Vaquero, de la Oficina de Comunicaciones de la Liga Antioqueña de Fútbol, el apoyo de Alejandro Tobón, de Phoenix.net, y por supuesto el saludo para todos los miembros del comité ejecutivo, para Jaime Herrera, nuestro presidente, para Juan Manuel Gómez, nuestro director ejecutivo, y para Joan Molina, nuestro director deportivo. Sin más preámbulos, y el tema listo, calientico, con el profesor Osvaldo Gómez, a quien saludamos de inmediato. Profe Osvaldo, muy buenas tardes, y adelante con su intervención de los entrenamientos individualizados para comenzar en esta pandemia. Un abrazo, buena tarde. Giovanni, muy buenas tardes para todos los participantes y para la parte administrativa y gerencia deportiva de la liga, para Gustavo. Gracias por la invitación y me agrada muchísimo hablar sobre este tema que lo apasiona a uno y es lo que a uno le gusta y le nace a uno de corazón hacer las cosas bien para no nuestros jugadores ni atletas, sino para nuestros humanos deportistas, porque son unos seres humanos. Y no, Giovanni, feliz y contento de estar acá y aportar con mucha humildad y con responsabilidad lo que se va a hablar. Ya sabemos que hay mucho bagaje acá en los participantes, en sus experiencias profesionales, en su recorrido. No es algo que va a imponer Osvaldo Gómez ni el cuerpo técnico de la selección, no, es un aporte, es algo que nos enfocamos a lo que queremos en nuestras selecciones de Antioquia cuando iniciemos el trabajo individualizado, y es algo que quiero compartir y rico de también tener opiniones de otras personas sobre el tema, que es importante porque sabes que, entre comillas, no todos nos lo sabemos y siempre vamos a aprender cada día. Y me place estar acá, Giovanni. Muchas gracias. Ok, adelante Osvaldo, entonces con su ponencia lo dejamos, todo el público es para usted y más adelante entraremos con una serie de preguntas de todos los participantes. Queda usted con la palabra, mi estimado profesor Osvaldo Gómez. Muchas gracias, Giovanni. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me alegra saludarlos, desearles que ustedes y su familia estén muy bien y que Dios los bendiga y siempre los proteja de toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, lo que vamos a compartir en este momento es algo que organizamos todo el cuerpo técnico de la Selección Antioquia, basado en los entrenamientos individualizados. Nos enfocamos, averiguamos, leímos y organizamos digámoslo así, un paquete de cómo podernos guiarnos y cómo poder hacer las cosas muy bien cuando lleguen nuestros humanos deportistas al campo para el trabajo individualizado. Acá hablamos de entrenadores totalmente de la selección, Nixon Juan Carlos Ramírez, el profe Nixon Perea, mi persona como preparador físico Osvaldo Gómez, de las sesiones de entrenamiento individualizados. Bueno, no es de desconocer que la pandemia inició el 26 de marzo. En total, nuestros humanos deportistas en todo su entorno que lo rodean están en confinamiento hace 6 meses. Entonces ahí tenemos el signo de interrogación, pensábamos de ahí en adelante qué íbamos a hacer, qué podríamos hacer, qué estrategias tener, porque ya íbamos a hacer trabajos era en casa. Entonces nos enfocamos y empezamos a indagar hacia qué rumbo tomábamos, y lo importante fue que se abordó el tema en la cuarentena en casa con una excelente gestión administrativa de la liga, una buena gestión de nuestro gerente deportivo Joan Molina, la unión del cuerpo técnico de la Selección Antioquia y logrando así un gran labor y un aporte con el deporte de Antioquia que fue demasiadamente importante, mucho. Ahí nos reunimos y nos enfocamos en hacer el guión y seguir en cuarentena en casa, de cuidarnos en casa y
Hubo reuniones con la parte del psicólogo y deporte de Antioquia, muchos temas, varios temas importantes basados en la cuarentena, en la parte mental, la parte cognitiva, en la toma de decisiones, en, en cuidados personales. También la parte nutricional con Indeporte de Antioquia, un nutricionista basado en la alimentación en cuarentena, en la hidratación en cuarentena, desde el cómo lograr no bajar mucho de peso, de masa muscular. Se socializó mucho con la parte psicosocial de Indeportes, mucho apoyo en ellos con nuestros jugadores o nuestros humanos deportistas, como lo llamo yo, con los padres de familia también de las selecciones, muy buen apoyo del metodólogo de Deportes, principal encadenamiento con el área médica de Indeporte de Antioquia, muy buena, fisiólogo, redactador, fisioterapeutas, se realizaron test físicos, se hizo el FMS, que es el test de estabilidad del core o del pilar, como se llama ahora, y de la parte muscular, de cómo están nuestros jugadores en esa parte. Ya esa parte, ya tengo los resultados, va a haber muy buen enfoque porque vamos a reunirnos el área médica conmigo a analizar cada jugador de en qué debilidad está para nosotros enviarle a cada uno de los clubes que están nuestros jugadores con los ejercicios adecuados para que ellos mejoren en esa parte. Reuniones con el cuerpo técnico de la selección Antioquia, con el profe Juan Carlos Ramírez, Nixon Perea, mi persona, charlas basadas en lo que deseamos y queremos de las selecciones de Antioquia, en la parte física, en el modelo de juego, de cómo el cuerpo técnico quiere ver jugar su selección dentro del campo de juego. Se habló de sus principios, bueno, todo el bagaje de nuestro modelo de juego. Hubieron invitados especiales en diferentes áreas profesionales. Hubieron otros fisioterapeutas, otros nutricionistas de Gatorade, hubo neuropsicólogos. Bueno, eso fue varios invitados porque no queríamos que se volviera monótono la cuarentena. Y también exjugadores de fútbol hablaban de su vida en el fútbol, de su proceso, de sus altibajos, de sus lesiones, de cómo superaban todas estas situaciones. Pues contaban sus experiencias y fue muy, muy grato y fue muy agradable para los muchachos. Así lo hemos estado teniendo a la mayoría, casi el 90% siempre conectados en entrenamientos y en charlas, y ha sido muy positivo. Ya basado en eso, vamos a empezar a hablar ahora del inicio de las sesiones individualizadas, del entrenamiento individualizado. Acá decimos que sobre todo reconocemos más que nunca necesitamos contagiarnos o sea, a nuestros humanos deportistas, empezando el trabajo individualizado, debemos de contagiarlos de entusiasmo, de actitud, de energía positiva y de excelente entorno. ¿Qué quiero decirle ahí, profesores, entrenadores? Nosotros debemos de no ser entrenadores, sino maestros o profesores. Ahí es donde nos necesitan ellos. ¿Para qué? Para darles un buen entorno, un excelente entorno dentro del campo de juego, de generarles en esa parte mental, esa parte positiva, que todo se puede lograr, de que estos 6 meses antes nos volvió más fuertes, de que antes superamos muchas cosas, de que tenemos salud, de que estamos en campo, de que quieren volver a tener ese sueño en sus manos. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que volver maestros o profesores. En el transcurso del confinamiento, nuestros humanos deportistas perdieron. O sea, nuestros humanos deportistas perdieron. En el confinamiento, su dieta balanceada, sus horas de sueño, gasto calórico, movimiento voluntario, reducción de exposición solar y relaciones sociales. Acá hay un punto muy importante, que es el movimiento voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que nuestros humanos deportistas, nosotros trabajamos con ellos virtualmente, a veces jugadores, en una sala de 6x6 o a menos,
A veces nos tocaba jugadores que medio corrían la cama su habitación para poder hacer trabajos virtuales, físicos o técnicos. Entonces ahí se perdió mucho el movimiento voluntario. Entonces eso más adelante les voy a explicar el cómo podemos mejorar esa parte. Ya nosotros retomando todo esto, lo fuimos a bibliografías y mirar. Entonces el cese de actividades afectó en los humanos deportistas en lo siguiente. Esto afectó en el cese de nuestros humanos deportistas. La pérdida de masa muscular y fuerza, y asimismo aumento de lesiones en el fútbol. Reducción de la capacidad para sintetizar y almacenar glucógeno muscular en un más de 50% después de los primeros 30 días. O sea, al no tener buen glucógeno en la parte muscular después de los 30 días, ahí es donde viene un problema de sintetizarlo. O sea, después de los 30 primeros días, nuestros humanos deportistas empezaron a perder glucógeno muscular. Aumento de masa grasa y disminución del porcentaje de grasa magra o masa sin grasa. Nosotros durante la pretemporada, durante los entrenamientos normales antes de pandemia, tuvimos un buen bagaje, un buen trabajo en los clubes y en selección, y hacer un buen trabajo de fuerza para mejorar su parte de contextura corporal. Pero durante esta contingencia, durante ese confinamiento, como lo quieran ustedes expresarlo, nuestros humanos deportistas perdieron esa masa muscular, y en perder esa masa muscular se inicia en grasa, se vuelve masa grasa. Entonces ahí es donde nosotros estuvimos haciendo un análisis y nos dedicamos a que concertamos de hacer entrenamientos del método HIIT. El método HIIT es alta intensidad de corta duración, y eso fuimos observando que nos está dando muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque acá en el punto que dice suspensión o reducción sustancial de actividad aeróbica de alta intensidad por un periodo de 20 días y disminución significativa del VO2 máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que después de los 20 días, nuestros humanos deportistas empezó a disminuir significativamente el VO2 máximo. Entonces, ¿qué hicimos? Con el método HIIT, que es un método de alta intensidad y corta duración, hacer muchos trabajos HIIT para poder tener base en su parte con textura corporal, no perderla muy rápido y que no perdiera mucho su VO2 máximo, que no fuera significativo rápidamente. Entonces eso nos ayuda mucho a ese trabajo aeróbico dentro de casa, haciendo ese trabajo de método HIIT. Y disminución de la capacidad para soportar cargas del tejido conectivo y disminución de la densidad ósea. También se perdió mucho tejido conectivo. Entonces eso ahorita, más adelante les explico el cómo podemos mejorar esa parte cuando empecemos el trabajo individualizado. ¿Cómo debería ser el regreso de entrenamientos para prevenir las lesiones? Estos 4 puntos los tomé yo, Osvaldo Gómez, ¿cierto? No es que no, para mí son importantes, fueron importantes. Haber realizado actividades durante el confinamiento orientadas al mantenimiento de las propiedades mínimas de tendones, músculos y sistemas del control neuromotor. Acá todos los participantes, directivos, gerentes, todos estuvimos en este punto. Realizamos actividades dentro de la cuarentena, virtuales, los clubes, la selección. Estuvimos muy en conjunto porque todos estuvimos haciendo este trabajo y haciéndolo muy bien para que nuestros humanos deportistas estuvieran bien físicamente, técnicamente. A veces habían dificultades para hacer acciones técnicas, pero también se lograba hacer algo. Incluir en los entrenamientos programas para la prevención de lesiones más frecuentes en el fútbol y a la vez programas en base a las necesidades individuales de cada humano deportista. Acá es incluir en entrenamientos programas para la prevención de lesiones. Más adelante les voy a explicar el por qué yo quiero iniciar de la forma siguiente.
Aplicar una adecuada y variable proporción de medios de entrenamiento para evitar sobreestimular al humano deportista. Y evitar sesiones de entrenamiento que sean excesivamente largas. Bueno, el objetivo del entrenamiento individualizado. Por lo anterior escrito, lo que hablé anteriormente, el entrenamiento individualizado tendrá principalmente un rol más preventivo. Miren que anteriormente les dije de incluir los entrenamientos, programas para la prevención de lesiones más frecuentes en el fútbol. Acá les estoy reiterando, entrenamiento individualizado tendrá principalmente un rol más preventivo. Para mí, como preparador físico de la selección Antioquia, es fundamental el trabajo preventivo del inicio. Es fundamental, es el pilar ahí para iniciar. Otro objetivo es recuperar los valores de predios masa magra y grasa en base a las necesidades individuales de los jugadores. Acá es el segundo pilar que es importantísimo, ya que yo tengo jugadores de 14 a 16 años, están en el desarrollo y crecimiento, la parte hormonal está rápida y es donde yo necesito esa parte ahí de hacer buenos trabajos de fuerza, pero no al inicio todavía. Debo primero enfatizarme en lo preventivo y ir incrementando los trabajos para llegar a un punto del trabajo de fuerza. Coayudante, fuerza coayudante. ¿Qué significa eso? Voy a darles un ejemplo. Estoy haciendo un trabajo con barra libre sin discos, pecho plano, X repeticiones, y el coayudante, ¿qué es? Va y me hace unas flexiones de codos y eso me va a ayudar a que el humano deportista hipertrofie un poquito más rápido, no golpeo mucho su parte muscular ni tejidos y eso me va a ayudar bastante en el proceso del trabajo individualizado. Y el potenciar el entrenamiento optimizador. Es importantísimo esta parte cuando vaya uno ya aumentando el trabajo de individualizado. Aspecto a considerar en el regreso de los entrenamientos. Respetar el principio de progresión aplicando una relación óptima entre carga y recuperación es fundamental. Miren lo que nos dicen ahí, respetar el principio de progresión. Lo que les decía anteriormente, debo respetar el principio, como lo inicié, debo seguir haciéndolo. El preventivo es inicio y debo respetar ese principio de los preventivos para no tener lesiones, para disminuir esas lesiones. ¿Por qué lo digo así? Un ejemplo, y todos lo sabemos. Bundesliga inició y en esos principios de inicio fueron 12 jugadores lesionados. Después en segunda divisiones también fueron como 12, 15 jugadores lesionados. Y si seguimos hablando de otras ligas que iniciaron, también fueron muchos jugadores lesionados. Continuar desarrollando el entrenamiento individualizado y potenciar las cualidades específicas optimizadoras de forma progresiva. Ahí es donde se va a empezar, nosotros como selección, a iniciar acciones técnicas combinadas. O sea, ahí vamos a optimizar más el entrenamiento. Respetar los principios de individualización y tener en cuenta la variabilidad de la motricidad específica de los entrenamientos. Aquí les voy a explicar. Nosotros como selección, como preparador físico, para mí es fundamentalmente el inicio de la parte preventiva y los patrones de movimiento. Son muy importantes. Trabajar los patrones de movimiento son esenciales. ¿Por qué? Porque nuestros jugadores, arriba les había dicho que perdieron movilidad por el espacio, entonces su parte coxofemoral no estaba muy limitada a los movimientos normales del fútbol. Entonces ahí los patrones de movimiento me van a ayudar que esa parte coxofemoral vuelva a activarse, a tener esos desplazamientos, esos cambios de dirección, etcétera, o esos movimientos de tobillo, o movimientos del tendón de Aquiles, o movimientos de cadera, o movimientos de rodilla. O sea, son movimientos, patrones que se necesitan trabajar muy bien para que nuestros jugadores vayan mejorando esa parte de su fuerza muscular y de sus tendones, ligamentos, etc. Metodología del entrenamiento individualizado.
Durante la primera semana de la pospandemia, el entrenamiento individualizado tendrá una gran diversidad y rotación de las cargas para facilitar la recuperación de los tejidos entre sesiones. Con el paso de las semanas se debe aumentar el volumen del entrenamiento optimizador. Ya los había explicado. El entrenamiento individualizado en su reinicio irá dirigido a la recuperación de las propiedades elásticas de los tejidos, acciones excéntricas para provocar un efecto potenciador en la creación de proteína muscular, que es lo que les estaba hablando de los patrones de movimiento. En este sentido, debemos tener en cuenta la realización de las tareas con carácter más dirigidos, alternado con tareas más especiales o competitivas, aumentando su nivel de exposición a la especificidad competitiva de forma progresiva y gradual. Enseguida se los voy a mostrar cómo vamos a hacer la progresión gradual. Para prevenir posibles riesgos de lesiones se debe aumentar la presencia del entrenamiento individualizado en campo. Se debe incluir pequeñas cargas aeróbicas de baja intensidad, activaciones musculares selectivas con intención estabilizadora. Intención estabilizadora es el trabajo del pilar, del core. Ahí es donde debemos de enfocarnos mucho para que ir en progreso, ir progresando, optimizando el entrenamiento para generar cargas aeróbicas. No podemos generar cargas aeróbicas inmediatas. ¿Por qué? Porque no hay un buen desarrollo muscular todavía. Los músculos no están tan fuertes para hacer esa parte aeróbica. Y dentro de los programas de entrenamiento individualizado se tiene que incluir el sprint como medio preventivo para recuperar la fuerza horizontal. Ese sprint yo lo pongo mucho más abajo porque yo primero y prefiero y personalmente para mí es más importante hacer trabajos preventivos, patrón de movimiento, el pilar, trabajos de fuerza y de ahí me voy yendo hacia las cargas un poquito más altas de aeróbicas y de sprint. Bueno, al inicio, iniciando en campo, el personal a cargo sería los entrenadores de la selección, preparador físico, nuestros humanos deportistas, entrenador de porteros, utilero y gerente deportivo, dentro del campo de juego. Ese va a ser como nuestra metodología dentro del campo de juego, las personas que deben de estar en el trabajo individualizado. Horarios y canchas de los entrenamientos individualizados de la selección Antioquia. Vamos a estar en la cancha martes número 1, los martes a las 3 de la tarde, los jueves a las 3 p.m., en la cancha del número 1 los lunes a las 3, los miércoles a las 3. Acá ya nosotros nos vamos a reunir, el cuerpo técnico, gerente deportivo, para ya planificar cuántos jugadores van por tanto tiempo, individualizados, si 15, si 10, etcétera. Y ahí vamos a mirar cómo se optimiza todo este tema de horarios para que sea un trabajo individualizado como es el protocolo de bioseguridad. La prevención en el microciclo. Así es como queremos trabajarlo, queremos enfocarnos y hacer este guión. Entonces, lo que estamos hablando, trabajos de propiocepción, trabajos del pilar, fuerza y coayudantes, patrones de movimiento o técnica de carrera, acciones técnicas y trabajos pliométricos. En este trabajo pliométrico voy a explicar un poco porque de ahí voy a hacer muy poco trabajo pliométrico. ¿Por qué? Porque como nuestros jugadores aún están en el proceso de iniciar apenas, debo generar un poquito más fuerza muscular para no generar impactos fuertes o lesiones muy rápidas. Entonces, el trabajo pliométrico lo voy a hacer no mucho, hasta que yo no vea mis humanos deportistas con buen soporte muscular, con buena parte de estabilidad core. Y de ahí sí haría yo trabajos pliométricos pocos porque no quiero problemas lumbares o problemas tendinosos, tendón de Aquiles. Y uno de los consejos es iniciar no en guayos. Se debe iniciar en teniguayos, no en guayos, porque llevan 6 meses sin utilizarlos y el impacto y
colocarlo va a ser algo inusual, digámoslo así. Entonces sería importantísimo empezar en teniguayos. Y las vías energéticas que no pueden faltar, pues necesitamos otra vez volver a ese O2 máximo y esa capacidad de fondo que tener nuestros humanos deportistas. Entonces, el trabajo aeróbico láctico y el trabajo aeróbico láctico. Entonces, nos preguntaríamos, y ustedes también se preguntarían, bueno, ¿y cuánto tiempo necesitamos para volver a competir? Nosotros organizamos tres fases. Ahora les muestro la otra. Esta fase, la fase 1 es de readaptación a los entrenamientos de 40 a 50 minutos, que son preventivos, que son del 70%. Miren que sigo enfatizado en lo preventivo, en la propiocepción, que es un poco más alto el trabajo. La fase número 2, reentrenamiento de 60 a 75 minutos de acciones técnicas combinadas. Esto me va a llevar que el entrenamiento se divide en prevención de lesiones del 40%, trabajo técnico del 40% y trabajo táctico del 20%. Todo lo que yo hablé anteriormente, no puede faltar el balón. No puede faltar balón en todo el trabajo individualizado. Es importante el trabajo del balón para volver a la sensibilidad del pie con el balón de nuestros humanos deportistas. Y otra fase, ya en esta parte hablo un poquito, no hablo mucho porque ya esta parte es esperar la parte gubernamental, la parte administrativa, esta parte de INDER, Indeportes, de cuándo nos dan luz verde en iniciar trabajos grupales. Entonces también se formó de cuánto tiempo necesitamos para volver a competir ya para hacer trabajos grupales. Entonces fase 1, entrenamiento individual en selección. Fase 2, grupos reducidos con un máximo determinado de jugadores por líneas o posiciones en la selección. Y fase 3, con la reagrupación completa de la selección. Cuando tengamos todos estos grupos ya nos reunimos cuerpo técnico y gerente y organizamos nuevamente una planificación para el cómo y cómo planificar de que no se pierda lo individualizado y hacer trabajo en grupo, grupal. Bueno, eso era una parte, la parte del marco teórico que quería mostrarles. Les voy a mostrar enseguida del cómo planificamos, del cómo se va a desarrollar. Pero antes de mostrarles esa parte gráfica, esta frase me ha gustado muchísimo, que dice que la naturaleza dicta que los niños deben ser niños antes de convertirse en adultos. Si intentamos modificar este orden natural, alcanzaremos la edad adulta de forma prematura, pero sin sustancia ni fuerza. De Jean-Jacques Rousseau. O sea, aquí nos está él hablando de que no podemos acelerar el proceso de nuestros humanos deportistas para que lo tengamos en cuenta. Entonces voy a mostrarles el cómo se graficó el trabajo de los muchachos de la selección. Lo muestro por aquí. Se me hizo, acá está. Bueno, esto es lo que se planificó, se organizó, de lo que hablamos anteriormente. Entonces acá se planificó todo, preparación del movimiento, la fase 1. Acá vuelvo y les reitero la primera fase de readaptación, cómo se debe trabajar, el 70% del trabajo preventivo, parte neuromuscular de fase 2, preventivos y acciones técnicas con balón. Acá se explica pues todo, se organizó pues, hay que ser muy creativos, se organizó en cuadros, se organizó en líneas, o sea, diferentes figuras dentro del campo de juego, como les dije, que un entorno excelente para que el jugador no se vuelva monótono el trabajo individual. Acá ya vienen pues otras
otros trabajos, preventivo, coordinación, trabajo neuromuscular. No cambia mucho porque recuerden que yo les hablé mucho de lo preventivo, de la parte, los patrones de movimiento y lo de la fuerza. Entonces así se planificó, se organizó todo. Preventimos los estímulos, ya voy aumentando un poquito más de carga, ya van a haber más estímulos, ya hay fuerza reactiva, ya vamos más la intensidad, ya vamos a segunda fase, del 60 a 75 minutos, ya se va trabajando acciones técnicas combinadas, o sea, ya las acciones técnicas combinadas ya va parte de las cualidades físicas de nuestros hermanos deportistas. Ya acciones técnicas aeróbicas multidireccionales. Bueno, este es nuestra planificación de cómo se va a iniciar, cómo se va a organizar el trabajo individualizado. Eso era lo que queríamos compartir como selección y como Liga Antioqueña de cómo estamos adelantando las cosas para estar, como dicen por ahí en el fútbol, estar en puntica de pies, hacer las cosas bien y realizarlas bien, enfocadas a nuestros hermanos deportistas y lograr un crecimiento personal, físico, humano en ellos. Y no, Giovanni, eso es lo que queríamos compartir y mostrarle a los participantes, a los profesores, a los directivos, coordinadores que están acá presentes. Ok, profesor Osvaldo Gómez, a mí por lo menos me ha quedado muy claro el tema de este retorno a entrenamientos de manera individual y muy buenas las sugerencias iniciales, sobre todo de un profesional que está planificando trabajar con deportistas de alto rendimiento como son los de la selección Antioquia. Pero cabe la primera pregunta, profesor Osvaldo. Esa carga, esos trabajos que van a realizar inicialmente los clubes deportivos con sus diferentes equipos que participan en la Liga Antioqueña de Fútbol y con las escuelas de formación deportiva, ¿cómo debería ser en cuanto al tema de la intensidad y al tema del horario para comenzar? No, Giovanni, mira, cuando son escuelas de iniciación deportiva, lo principal es hacer juegos lúdicos con los niños. ¿Para qué? Para empezar de menos a más, hacer juegos lúdicos. Voy a dar un ejemplo. Acciones técnicas. Dales un balón a cada uno y hagan desplazamientos, hagan técnica con balón. O sea, no podemos hacer mucho impacto en el piso con ellos porque también los niños, mi hijo hace 6 meses no sale. O sea, si voy a la tienda con él, le das aquí a 2 cuadras. Entonces, imaginen los niños que tienen actividad en una escuela de fútbol, no podemos generarle esa alta intensidad al inicio, ¿no? La idea es generarle juegos lúdicos para que ellos vuelvan a tener como esa percepción y esa adaptación con el balón, con el entorno, con el profesor, porque no va a ser fácil, porque los niños, ¿saben? Los niños se apegan mucho al papá, a la mamá, y no va a ser fácil. Por eso al principio les dije que teníamos que tener mucho entusiasmo, no ser entrenadores, sino maestros o profesores, para poder volver como a iniciar, como por ejemplo nosotros, nos tocaría es como hacer una pretemporada otra vez. A ellos les Y como lo acaba, tocaría reiniciar. y como lo acaba usted de manifestar, profesor Osvaldo Gómez, en torno a ese trabajo individualizado, que me parece muy importante, y es trabajar con el útil, trabajar con el balón, porque yo creo que los niños y los jóvenes están ávidos de tener la sensibilidad, pero con la pelota. Yo creo que se les puede ir trabajando esos juegos lúdicos y esa parte de Con preparación balón, física con balón. paulatina solamente con balón. Sí, señor. Con balón se puede hacer toda la parte de cualidades físicas, el trabajo de fuerza, el trabajo de coordinación, el trabajo de resistencia, el trabajo de velocidad, la flexibilidad.
pero hay muchos juegos lúdicos para trabajar en esta parte del trabajo individualizado con los niños. Ya, aparte de eso, pues hombre, el INDER acaba de recomendar que en las canchas solamente pueden estar 27 personas en una cancha grande, que está por tercios, 8 deportistas, un entrenador en cada tercio. ¿Qué recomendación así básica para utilizar un tercio con apenas 8 deportistas que están autorizados por parte del INDER, profe? No, mira, Giovanni, como les mostré yo ahí en las gráficas de cómo lo hicimos, es ser muy creativos. Ser creativos para Ujú. la visualización del jugador, para que no se vuelva monótono. Y la idea es, lo principal es la bioseguridad. La bioseguridad, de tener presente eso, el trabajo individualizado de si tengo 8 jugadores, la buena implementación, buena implementación. Un punto importante que me toca y me acabas de acordar, hay clubes que de pronto no tienen muy buena implementación, pero le digo una cosa, en esta contingencia muchos jugadores en su casa compraron cosas para entrenar en su casa. Entonces, si esos clubes y esos jugadores llevan esos implementos a su club, sería sumar mucho más para el trabajo individualizado en su club. Eso ayudaría muchísimo. Claro, no me cabe la menor duda. Y sobre todo que los profesores y preparadores físicos y entrenadores, usted acaba de pegar la palabra clave, la genialidad que puedan tener estos entrenadores y profesores para utilizar los conos, los platillos, las escaleras, toda la implementación que tengan, aparte de los balones, porque con esto se puede trabajar con los balones, pero yo creo que aquí más allá de pensar en ir a trabajarlos de manera física, un trabajo aeróbico, un trabajo anaeróbico, yo creo que es más pensar en la sensibilidad con la pelota, profe. Sí, en la sensibilidad con la pelota, porque eso es lo que más se ha perdido, porque el espacio que habían en sus hogares no era el adecuado, y más el contacto con el piso. O sea, a veces yo aquí en mi casa pues, me resbalaba y yo los entendía a ellos. Eran muy difíciles, o sea, eran muy difíciles. Los profes Nixon y Juan realizaba, les decía que hicieran acciones técnicas en peine con muslo y llevar a la cabeza y volverlo a bajar. Jugadores nos decían, profe, no me da para llevarlo hasta la cabeza, no me da, profe, porque me pegan el techo ahí mismo. Entonces, Uh -huh. el trabajo físico debe ser mucho con el balón. Énfasis, balón. Siempre debe haber balón, sea en el cuadro que armó o en la línea horizontal que armó, siempre debe haber balón. O en una transferencia, siempre debe haber balón. Siempre debe haber balón. El tema de las lesiones musculares, profe, usted también habló del tema preventivo. Por ejemplo, en esta clase de entrenamientos individualizados, pues hombre, los jóvenes y niños van a querer casi que de inmediato, con esa sensibilidad de balón que estamos tocando, pues Patear hacer un un cambio balón. de frente. Sí, Sí. hacer un cambio de frente. Yo creo que aquí la recomendación, profe, que usted les puede entregar es que eso lo hagan de manera paulatina, porque una abducción fuerte podría causarles un desgarro, un trauma muscular en las piernas. Sí, ahí es donde los tejidos no están muy fuertes, los tejidos conectivos, los tejidos blandos están muy débiles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer antes de iniciar? Es mostrarles qué es lo que se va a hacer y qué es el trabajo individualizado, o sea, explicarle a ellos. O antes de empezar en la parte virtual, mostrarle a ellos cómo se va a trabajar, el por qué se va a trabajar, el cómo y el hacer. Entonces, eso también nos va a ayudar mucho a que ya ellos están conscientes de que llegan al campo de juego y es asumidos a lo que se va a trabajar. Ya ellos saben que no pueden patear un balón, no pueden hacer un cambio de fuerte, no pueden hacer un sprint, porque no es el momento adecuado, porque llevamos 6 meses en una contingencia de que la movilidad se perdió y nuestra parte de potencia se disminuyó demasiadamente. Entonces hay que empezar desde ya como a enseñarles, a explicarles el cómo y el cuándo se puede generar esos espacios de poder patear un balón. ¿Hasta qué punto, profe Osvaldo, en esta mini pretemporada, comillas, pueden los deportistas con un entrenador o con un preparador físico hacer el precalentamiento a base de estiramientos o es mejor realizarlo al término del entrenamiento?
No, Giovanni, no, lo principal es iniciar con el, el movimiento articular. Se llama la preparación del movimiento, se llama así. Es iniciar con la preparación del movimiento. Luego, por mi parte, termino eso y hago mucho trabajo del pilar, del core, que ayuda mucho a mejorar la estabilidad. Y de ahí ya hago lo que es la parte de prevención y acciones técnicas, como por ejemplo coloco un BOSU, hago un preventivo en el BOSU, luego hago que el jugador haga un autopase en un banco sueco y que le rebote el balón a él diagonal, vaya a otro y haga otro pase y así, sucesivamente así son los trabajos que se deben de iniciar. Yo no puedo empezar de más a menor, no. ¿Por qué? Porque llego a un punto de que una contractura muscular, el femoral, el tendón de Aquiles que mira que vienen de estar en piso, por eso di la observación de que no pueden ser iguayos en teniguayos. Eh, Trabajos de pliometría tampoco porque viene un problema lumbar o una pubalgia. Si tuvimos un jugador que tuvo una leve dolor de pubalgia, del equipo de la selección y nosotros nos decíamos, pero ¿cómo en casa? Imagínense. Entonces no puedo llevar a un punto de optimizar rápido el trabajo, no. Tiene que ser muy planificado, bien planificado, porque, como lo digo, son humanos deportistas y nosotros no vamos a hacer una preparación física, no, vamos a formarlo, vamos a hacer una parte atlética para que ellos se vuelvan atléticos otra vez. No preparación física, sino atlético, preparación atlética. Eso es lo que yo quiero en mis jugadores. Le quiero entender es que esta primera parte, cuando vamos a volver en las canchas, lo que vamos a hacer es una preparación atlética lúdica y casi que arrancar, profe, como cuando llegan los niños por primera vez a una escuela de formación deportiva, todo de menos a más. Sí, es como, exacto, es como eso. Es que, mejor dicho, es como fútbol base. Eso es lo que va a pasar. Es como fútbol base, eso es lo que vamos a trabajar. Es un fútbol base de como decirle, borde interno, borde externo, empeine, Así es. desplace hacia acá, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace una readaptación. Eso es como una readaptación, como fútbol base, es como iniciar fútbol base. Eso es el trabajo individualizado. Claro, y hacer la 31 con el empeine, hacer la 31 con el cuádriceps y hacer la 31 con la cabeza y hacer una cantidad de trabajo lúdico. Me parece súper interesante, profe, todas estas recomendaciones que yo sé que los entrenadores, los directores técnicos de los diferentes clubes deportivos, afiliados y no afiliados a la Liga Antioqueña de Fútbol, lo van a tener muy en cuenta. Soy portador de un saludo de parte de Luis Arango, profe, de Edilson Cardona, y de los más de 30 y tantos que se han conectado en esta charla interesante con el profesor Osvaldo Gómez, preparador físico de las selecciones antioqueñas de fútbol. Pues, profe, muchísimas gracias. Dice Tactical Here, también excelente charla. Un abrazo, profe, también de parte de Julián Yepes. Bueno, son muchos los saludos que llegan. Edison Cardona dice saludos a Edison Cardona. Este es el contento, profe. Y también Luis Arango. El contento no está en Río Negro, también de Alberto Gómez, desde Sí. Guadalupe, Antioquia. No, los saludos son impresionantes, profe, y dándole el agradecimiento a usted de parte de todos los que nos están observando a esta hora en esta serie de charlas Lab. Hoy el retorno a entrenamientos y el entrenamiento individualizado. Profesor, muchas gracias, una feliz tarde y nos estaremos encontrando nuevamente, ¿por qué no?, en los terrenos de juego lo antes posible. Claro, Giovanni, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a los participantes y a las personas que me saludaron. Un saludo para Julián Yepes, un gran amigo, un gran maestro, un gran ser humano. La verdad lo llevo en mi corazón porque fue uno de los entrenadores que estuve yo con él acompañándolo a él en Primera C, en Envigado Fútbol Club. Y de verdad soy muy agradecido con él. Y no, Giovanni, no, contento, feliz de uno abrir su corazón y uno mostrar lo que uno aprende y enseñar y también mostrar de que nuestra selección Antioquia, nuestro cuerpo técnico está abierto a todo el mundo, Giovanni.
Nosotros queremos, la verdad, como cuerpos técnicos de la selección de Antioquia, queremos cambiar la esencia del fútbol antioqueño, volver a traer la esencia del fútbol antioqueño, de volver a tener esas martes llenas, ver las selecciones de Antioquia, de, la verdad, no puedo ser egoísta y mi corazón no me lo niega, ser campeones en todo, porque que esté en selección de Antioquia es porque es de competencia, de competir y ser campeones. Y no, un agradecimiento a usted, Giovanni, a Gustavo, al gerente Johan, al presidente Jaime y a la Liga Antioqueña y a Indeporte de Antioquia, que también hemos tenido mucho apoyo con ellos. Ok, muy amable. Al profesor Osvaldo Gómez, un hombre creyente, un hombre profesional, egresado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, licenciado en Educación Física, especialista en entrenamiento deportivo. Hoy es el preparador físico de las selecciones antioqueñas de fútbol y hoy en la serie de charlas LAF, entregándonos algunas recomendaciones para el retorno a los entrenamientos individuales. A Gustavo Vaquero en la producción, muchísimas gracias. Lo mismo que a Alejandro Tobón de Fenix.net. Muchísimas gracias por la producción. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. Y recuerden, pasado mañana, el jueves, porque hoy es martes, pasado mañana hay otra charla a las 3 de la tarde. Experiencia del retorno del fútbol en Chile, dirigida a directivos, entrenadores, y el conferencista es Rodrigo Robles, gerente de ligas profesionales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Así que recuerden esta invitación el jueves, pasado mañana, jueves 10 de septiembre, a las 3 de la tarde. Bueno, si el ponente dice que es a las 5 de la tarde por el tema de que tenemos 2 horas de diferencia con Santiago de Chile, pues estaremos avisando en las redes sociales. ¿Es a las 3 o es a las 5 de la tarde? La transmisión, como siempre, por YouTube de la Liga Antioqueña de Fútbol, así que no se la vayan a perder. Pasado mañana, jueves, a las 3 de la tarde, esta charla, experiencia del retorno del fútbol en Chile. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad en las series de charlas LAF. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. ¿Ok? Señores, muchas gracias. Salió bien. Listo, Osvaldo, muchas gracias. Salió muy bien la vuelta. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Estuvo muchísimo. Estuvo muy clarita la vuelta. Sí. Hágale. Un abrazo. Sí, la idea era explicarlo para que ellos, pues la gente entendiera y analizara el cómo se debe iniciar. Es que eso se inicia como un fútbol base. Eso es como si yo iniciara una escuela de fútbol. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Osvaldo, yo grabé todo. Voy a subir esto a YouTube y yo mañana te paso el enlace para que quedes con ella también. Súper. Yo le pague, papá.